Hola chicos, en esta clase vamos a hablar sobre Carta a una señorita en París, un cuento escrito por Julio Cortázar y por supuesto nos vamos a detener en descubrir y en analizarlo para ver a qué género pertenece. Si bien es un cuento bastante complejo porque es un clásico de la literatura argentina, esto puede deberse a que tiene muchas descripciones y, como siempre, parten de una realidad. No hay que olvidarnos de contextualizar, es decir, de preguntarnos de qué se trata, quién escribe el cuento, cuándo se lo escribe o algún dato interesante para acercarnos a la historia. Este es un texto literario, ya que se trata de un cuento. Quien lo escribe es Julio Florencio Cortázar, que nació en el año 1914 y falleció en 1984. Esto es lo que conocemos como contextualizarlo. Él fue un escritor, profesor y traductor argentino y es considerado uno de los autores originales e innovadores de su tiempo. Por lo tanto, fue denominado como el maestro del cuento y de la narración breve en general. Ahora quiero que nos centremos en la historia. Si bien es un cuento que ustedes ya lo tendrían que haber leído, yo seleccioné algunas citas del cuento para explicar y acercarnos a la misma. En este cuento va a ocurrir una situación real, parten de una situación real con personajes reales que tienen características humanas. En este caso estamos hablando de Andrea, que es la señorita que en esos momentos se encuentra en París, y de Julio, quien es el que escribe la carta. Un hombre, Julio, se muda unos días a vivir en la casa de su amiga, ¿sí? Con el fin de poder cuidar su hogar y así también poder regar las plantas. Pero a él le genera una cierta incomodidad, un cierto vértigo estar en ese lugar porque lo describe como un lugar súper impecable. Todo está muy ordenado y muy limpio. Como dice esta cita, me es amargo entrar a un lugar donde alguien que vive bellamente lo ha dispuesto todo con una reiteración visible de su alma. Pero luego va a ocurrir un hecho sobrenatural que va a descolocar totalmente esa realidad. El protagonista comienza a vomitar conejitos cuando se encuentra solo, en ese lugar cerrado, pulcro, limpio. Sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuanto en cuanto vomita un conejito. Como siempre, me ha sucedido estando a solas. No es la razón para no vivir en cualquier casa, no es la razón para que uno tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callándose. Siguiendo con algunas citas del cuento, podemos ver que él comienza a vomitar varios conejitos de distintos colores y comienza a encerrarlos a los conejitos en un armario, ya que ellos duermen y descansan de día. De día duermen, como la puerta cerrada. El armario es una noche diurna, solamente para ellos. Allí duermen su noche con sosegada obediencia. Es decir, son muy obedientes estos conejitos. Me llevo las llaves al dormitorio para partir a mi empleo. Sara era la empleada, debe creer que desconfío de su honradez y me mira dubitativa. Se le ve todas las mañanas que está por decirme algo, pero al final se calla y yo estoy tan contento. Es decir, se alegra de que esta persona no le pregunte por qué el desorden de la casa. Luego él planea matarlos. ¿Cómo planea matarlos? Dándoles alcohol cuando estos eran demasiados. Sin embargo, se comienza a encariñar con ellos. Comprendí que no podía matarlo, pero esa misma noche vomité un conejito negro, y 2 días después uno blanco, y a la cuarta noche un conejito gris. Y así podemos ver cómo se empiezan a multiplicar los conejitos. Luego él trata de ordenar el desorden que van dejando estos. Hago lo que puedo para no
para que no destrocen sus cosas. Han roto un poco los libros de anaquel más bajo. Usted los encontrará disimulados para que Sara no se dé cuenta. A las 5 de la mañana los pongo en el armario y hago la limpieza. Finalmente, tenemos estas citas que nos dan alusión a lo que va a cerrar, digamos, la historia. He escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en el destrozo invaluable de su casa. Dejaré esta carta esperándola. Sería sórdido que el correo se la entregara alguna clara mañana de París. Anoche di vuelta a los libros del segundo estante. Alcanzaban ya ellos, parándose o saltando. Royeron los lomos para afilarse los dientes. Es decir, aquí describe cómo estos conejitos están haciendo destrozos en su pulcra casa, en su ordenada casa. Rompieron las cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto Torres. Llenaron de pelos la alfombra y también gritaban, como yo no creo que gritan los conejos. Es decir, estos conejitos comienzan a tener características que no son partes de este animal. Entonces, está el amanecer y una fría soledad, en la que caben la alegría, los recuerdos, usted y acaso tantos más. Él estando solo y en ese lugar tan limpio y tan cerrado, rodeado de conejitos, podemos ver que comienza a recordar el pasado, a sentirse solo, agobiado. Está este balcón sobre su hipacha lleno de alba, como podemos ver en esta imagen. El alba es el atardecer, los primeros sonidos de la ciudad. No creo que les sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo. Como vemos, está haciendo alusión a otro cuerpo que conviene llevarse pronto antes de que pasen los primeros colegiales. Y nos vamos a centrar en este último párrafo. Dice, no creo que les sea difícil juntar 11 conejitos, es decir, este hombre tira todos los conejitos por el balcón, que quedan desparramados en los adoquines. Tal vez las otras personas ni se fijen en ellos, es decir, en los conejitos, porque tal vez no los pueden estar viendo. Tal vez se fijen en el otro cuerpo, que conviene llevarse pronto, es decir, se está refiriendo al cuerpo de él mismo. Él también se arroja de ese balcón. Antes de que pasen los primeros colegiales, es decir, se están refiriendo a que las demás personas deben sacar el cuerpo rápidamente antes de que los menores de edad, los chicos que van a la escuela, los adolescentes, puedan ver el cuerpo totalmente expuesto. Bien, y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Hay una explicación de por qué ocurre este hecho fantástico? ¿Sí? O sea, ¿se puede explicar desde la realidad por qué este hombre vomitaba conejitos? Tal vez uno dirán, y al final se termina suicidando o arrojándose del balcón. Tal vez algunos dirán, bueno, porque este hombre pudo haber estado loco. Pero en realidad no hay ninguna explicación de por qué él menciona que vomitaba conejitos. No hay ninguna explicación lógica o realista. Bien, ahora quiero que lleguemos a esta parte. Este cuento forma parte del género fantástico. La palabra fantasía viene del griego fantasía, que significa aparición o manifestación. Es más, lo fantástico es como que se parece mucho a la palabra fantasma, manifestación. Este género siempre va a partir de la realidad, ¿sí? Nos van a presentar personajes que tengan características humanas, situaciones cotidianas, y luego va a ocurrir un momento de duda, va a generar al lector y a los personajes dudas sobre ese hecho sobrenatural, sobre esa aparición, y por lo tanto va a desordenar la realidad. Y así, la fantasía es aquella que nos aparece en nuestra imaginación y que se manifiesta como real sin serlo. Finalmente, quiero aclarar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de
la fantasía o del género fantástico, solemos utilizar como sinónimos con el género maravilloso, es decir, utilizamos la palabra tanto fantástica como maravilloso como sinónimos, pero cuando nosotros hablamos de géneros literarios o géneros en relación a cualquier otra manifestación artística, son totalmente distintos, tienen características en las cuales se diferencian. Cuando yo digo acá que el género fantástico es lo contrario al relato realista, me refiero a que no es un relato realista, es un relato fantástico, pero sí va a tener componentes, características, va a partir de hechos realistas. Y, por supuesto, no va a ser lo mismo que un relato maravilloso, ¿sí? Va a estar entre medio de ambos géneros, entre medio del relato realista y del relato maravilloso. Bien, vamos a diferenciar y deben tener en cuenta que el género fantástico no es lo mismo que el género maravilloso. Red es una película que, como podemos ver, mezclan distintos personajes de distintos cuentos animados que por lo general todos conocemos. De entrada, la historia nos muestra personajes y situaciones maravillosas. En esta película en específico podemos ver que se invierten los roles. El príncipe es el malo, el ogro es el bueno, pero también nos presentan estos personajes del mundo maravilloso y el lector o la persona que está por ver la película de entrada sabe que se trata o que está por ver hechos o magias o algo maravilloso. Y así los personajes son de distintos cuentos infantiles, como podemos ver. Por el otro lado está el género fantástico. Yo elegí esta película llamada El cadáver de la novia, si bien es una película animada. Es fantástica porque al principio la película parece ser realista. Nos presenta una situación realista de época y cómo una parejita de jóvenes se están por casar, pero ese casamiento es arreglado con fines económicos o porque tiene otro interés de por medio. Nos presentan personajes reales, corruptos, etc. Por lo tanto, nos presentan personajes y situaciones realistas. Pero en un momento, el personaje principal estaba practicando el discurso que iba a dar en la ceremonia de su boda. Se mete justo en un bosque y se manifiesta, aparece una mujer vestida de blanco, calavérica. Y entonces aquí se presenta ese hecho sobrenatural. Pero luego sucede este hecho sobrenatural que, como podemos ver, no se puede explicar desde el punto de vista realista. Y entonces esta sería la gran diferencia entre el cuento maravilloso y el cuento fantástico. El cuento fantástico va a partir de una realidad, va a ocurrir un hecho fantástico, un hecho sobrenatural, en la cual el lector o la persona que está viendo una película no va a poder explicar de una manera realista por qué ocurre este hecho fantástico. En cambio, en el cuento maravilloso, de entrada se sabe que van a ocurrir estos hechos maravillosos, mágicos. Por ejemplo, se nos presentan animales que hablan, etc. Esto sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya servido. Acuérdense que siempre yo lo subo a YouTube para que todos puedan verlo. Así que les mando saludos y hasta la próxima.